Tenebroso. Relatos de terror. El hijo de la bruja. El sonido de un cuernito se escuchaba a lo lejos. Sabía que mi hora se acercaba. Como pude, salté la barda y corrí por la calle. Saqué mis llaves y corrí hacia la camioneta. Abrí la puerta, encendí el motor y conducí a toda velocidad. Al doblar en la esquina sentí como varios tipos vestidos de negro disparaban metralla hacia la troca. Después de eso sentí un frío recorrer mi cuerpo. Un líquido caliente escurría por mi espalda. Aún así, aceleré. Mi vista se nublaba y como pude salir de aquel lugar, cuando sentía que ya iba lejos, los brazos se me doblaban, mi corazón latía apresuradamente y un sudor frío escurría por mi frente. Salí de la carretera y apagué el motor de la troca. En ese momento me percaté, al intentar salir de la camioneta, que mi pierna estaba lesionada por la metralla. Como pude salir de la cabina de la camioneta, salí casi a rastras y como pude me arrastré entre la hierba. Así me fui arrastrando hasta que cuando volteé pude ver ya lejos la camioneta sobre la carretera. Me incorporé y a saltitos aferrándome a los árboles me alejé cada vez más de la carretera. Sabía que si me habían seguido, mi vida no valdría nada. El instinto de supervivencia me hizo seguir internándome entre el bosque de árboles que se extendía por esa zona, la cual recordaba de haber conocido hace varios años. Sabía que por esos lugares existía una casa abandonada. Para esos momentos, la tarde empezaba a caer. De mi cuerpo escurría aquel líquido rojo a través de mi ropa. Como pude, y gracias a la adrenalina que aún recorría mi cuerpo, pude llegar a la casa, abandonada. Entré por la puerta, que ya casi se caía a pedazos. Al entrar a ese lugar, sentí que podía esconderme por lo menos por esa noche. Lo que me preocupaba eran las lesiones de la pierna y del hombro. Me recosté en una mesa que estaba en un rincón. El silencio y la tranquilidad que se sentían, o tal vez la pérdida de aquel líquido vital, me noquearon, y de pronto quedé totalmente dormido. No sé qué tiempo estuve así dormido, pero de repente un dolor en mi pierna me despertó. Abrí los ojos y pude ver que una anciana mujer me había curado vendándome las heridas que llevaba. Le dije que quién era, que qué es lo que quería. En ese momento llegaron a mi cabeza muchas ideas. Pensé que la mujer me quería liquidar. Ella me tranquilizó diciendo que no me haría daño, que ya me había curado. Noté entonces las vendas de mi pierna y mi hombro. Eso me tranquilizó. Le dije que ella, ¿quién era? Me dijo que ella vivía en esa casa desde hace varios años y que nadie la visitaba nunca. Se notaba agradecida de que estuviera ahí con ella. La anciana se me hacía muy mal encarada y al verla detenidamente, su aspecto me dio escalofríos. Gracias a la luz de una lámpara de petróleo, pude darme cuenta que aquel lugar estaba habitable y no parecía así abandonado. Le dije que me quería ir. En mi mente pensaba que no estaba seguro en ese lugar. Mi temor era que hasta allá llegaran los hombres que me dispararon. Ella me calmó diciéndome que había perdido mucha sangre y que aún estaba débil por la pérdida de la misma. Me pidió que me quedara, que me fuera al otro día. El olor a caldo de pollo me llegó a mi olfato y en ese momento mis intestinos me pedían comida. Aquella mujer sirvió un plato de comida y me lo dio con una cuchara. Me dijo que lo comiera, que me ayudaría a recuperarme. Algo en mi interior me decía que aquella mujer era de confiar. Tomé el plato y comí apresuradamente la comida. Me supo delicioso y apuré a comerme el platillo. Aquella mujer se tomó una silla y se sentó frente a mí. Me dijo que ella estaba en deuda conmigo. Le dije que yo no la conocía. Ella insistió en aquello. Pensé que esa mujer estaba loca, pero ella me dijo, acuérdate. Todo pasó un día en este mismo bosque, un día que tropecé en el río y caí al agua.
Tú y tu amigo que pasaban por allá me ayudaron y me sacaron del agua sin sentido. Me salvaron de ahogarme. En ese momento recordé claramente que en mi niñez, cuando me fugaba de la escuela, me iba con mi amigo Jorge al campo a cazar iguanas. Aquello que me decía la anciana ya tenía varios años. Todo había pasado cuando, después de no asistir a la escuela, nos fuimos al bosque, y cuando pasábamos por el río después de seguir una iguana, pudimos ver cómo una señora se había tropezado con una piedra y había caído al agua. Como pudimos, corrimos y sacamos a la mujer del agua, y una vez que se recuperó, casi nos correteó del lugar. Debido a su mal genio salimos corriendo de aquel lugar. Al recordar aquello, la anciana me dijo: ¿sabes quién soy, verdad? A mi mente vinieron comentarios que escuché de la gente del pueblo, donde decían que aquella extraña mujer, después de que su marido falleciera, ella se había ido a vivir al monte, alejada de los demás, donde se contaba que hacía sus brujerías. Le decían la bruja por ello. Al mirar la cara llena de arrugas de aquella mujer, le dije: creo que usted es a la que le dicen la bruja, ¿verdad? Ella sonrió y me dijo: así me dicen, pero ya ves que te salvé la vida. Bueno, creo que estamos a mano, me dijo, pero me caíste bien y te puedo ayudar a cambio que de repente me vengas a visitar y hacer compañía. ¿Sabes? Es que estoy muy sola y no tengo con quién hablar. ¿Qué dices? La miré detenidamente. Aquella mujer no estaba loca, y por lo que la traté se notaba su coherencia. Le dije: gracias por ayudarme, pero ya me tengo que ir. La anciana contestó apresuradamente: ¿a dónde piensas ir? Los que te buscan pronto te encontrarán, y ese será el fin. Con coraje le dije entonces: ¿usted qué sabe de mi vida? No sabe nada. Ella respondió: sé muchas cosas, como que tú eres un traficante y que por eso te buscan con la intención de liquidarte. Sé que te metiste en problemas con tu jefe y por eso te quieren borrar de este mundo. Lo que escuché me dejó asombrado y por un momento no supe qué decir. Aquella mujer estaba bien enterada de todo. Está bien, le dije. ¿Cómo me puedes ayudar? Ella me dijo: sabes que soy una bruja, que todo lo sé. Te voy a ayudar, pero tienes que cumplir con todo lo que te pida, sin excusa ni pretexto. Está bien, contesté algo incómodo. Ella me dijo: primero te quedarás aquí, escondido por unos días en lo que te compones, y después quiero que me traigas un libro que se encuentra escondido en la iglesia del pueblo. Es de conjuros, era de mi abuela. Solo sé que hace años un sacerdote ocultó su libro para que ella no hiciera magia negra en el pueblo. A ella la quemaron los aldeanos, pero ese libro está oculto en la iglesia debajo del altar. Búscalo en ese lugar y tráemelo. Yo lo haría, pero no puedo pisar suelo santo. Una vez que traigas el libro, haré que tus enemigos desaparezcan de este mundo. ¿Entendiste, muchacho? Asentí con la cabeza. Pasaron los días y me compuse totalmente de mis heridas. Ese día me despedí de la anciana y me fui del lugar. Me dirigí a mi casa, pero al mirar a lo lejos pude ver que frente a mi casa se encontraba una camioneta sospechosa. Imaginé que me esperaban para liquidarme. En ese momento decidí hacer el encargo de la bruja, primeramente, y en la noche aprovechar la oscuridad para poder entrar a mi casa, por lo que me dirigí a la iglesia del pueblo. Cuando estuve en el interior pude ver que solo un par de personas estaban orando en la iglesia, por lo que esperé el momento de estar solo para poder buscar bajo el altar donde me dijo la bruja. Pasaron varias horas y cuando tuve la oportunidad caminé hacia el altar, y al mirar debajo de la mesa principal me percaté que efectivamente había una pequeña loseta que se movía. Al quitarla, me di cuenta que un viejo libro estaba al fondo de una especie de cajita. Lo saqué y guardé en mi pantalón. Cubrí con la loseta aquella caja y salí a toda prisa del lugar. Como pude, me dirigí a la casa del bosque a buscar a la vieja bruja.
Después de entregar el libro, regresaría a mi casa por la noche. Conduje un vehículo que encontré al paso y me dirigí a la carretera que conduce al bosque. Al ir por la carretera conduciendo, me topé de frente con una camioneta Raptor, en la cual mis ex compañeros me vieron, por lo que me pude dar cuenta que retornaron y me empezaron a dar seguimiento. La persecución era a toda velocidad. Por momentos sentí que me alcanzarían, pero el carro que hurté era un Camaro. En pocos minutos los dejé atrás. Sentía como el corazón me latía apresuradamente, así como el vehículo volaba a todo lo que daba. Los rebasé y a la primera donde encontré un camino hacia la terracería me metí y aceleré. Los dejé que siguieran y salté de él. El vehículo se fue a un barranco y como pude corrí a todo lo que podía. A lo lejos vi la casa de la bruja y corrí hacia ella. Sentía que me venían pisando los talones. Entré a la casa, todo me parecía oscuro adentro. En pocos minutos mis ojos se aclimataron y pude ver en una esquina a la anciana bruja. Estaba sentada en una silla mecedora. Me miraba detenidamente. Una sonrisa en sus labios se reflejó. Ella me dijo: ¿trajiste mi encargo, muchacho? Aún con el corazón acelerado por lo que me había pasado, le pude contestar con voz entrecortada: sí, aquí lo traigo. Se lo di en las manos y ella lo tomó. Me dijo: no te preocupes, yo te voy a proteger, no te van a hacer nada. En ese momento abrió el libro que le llevé y empezó a hablar en una lengua extraña. Sus palabras me daban escalofríos, pero a la vez me quedé paralizado. Intenté moverme, pero no podía. Parecía que mis músculos no me funcionaban. Ella seguía hablando en esa lengua extraña. Noté que una luz blanquecina salía de sus manos, las cuales movía en movimientos circulares. Su cara se veía transparente y despedía destellos de luz. De pronto, una patada abrió la puerta por la cual minutos antes yo había entrado. Un cañón de R-15 se asomó y detrás de él emergió el cuerpo voluminoso de Joaquín, quien con la lámpara de su arma escaneaba el interior de la habitación. Su mirada se encontró con la de la bruja. Él quedó hipnotizado con la cara de la anciana bruja. De pronto, Joaquín vio mi silueta y empezó a disparar. La vieja bruja levitó y se interpuso en el camino de las balas, y con el movimiento de sus manos hacía que las balas cayeran sin fuerza al piso. El ruido de los disparos atrajo a los demás que acompañaban a Joaquín. Entonces al lugar entraron otros 3 sujetos con sus respectivos cuernitos en la mano. Aquello se convirtió en un infierno en pocos minutos. Para ese momento yo ya había caído al piso. No sabía si me habían herido o fue que mi instinto de supervivencia el que me hizo tirarme. Al estar en el suelo, solo escuchaba cómo caían las balas al piso. La bruja para esos momentos levitaba del piso y pude notar que seguía hablando en esa lengua extraña. Los 4 tipos ahí presentes acabaron sus cargadores. Cuando intentaban abastecer de nueva cuenta sus armas, aquella anciana transformó aquel libro en una gran espada afilosísima, con la cual en cuestión de segundos acabó con los hombres, quienes apurados pretendían huir del lugar. Uno de ellos logró salir corriendo abandonando su arma. La vieja bruja, como si fuera un torbellino, salió tras él. A los pocos minutos regresó. No cabía en mi mente lo que veía. El cuarto era un campo de guerra con líquido rojo por todos lados. Cuando la bruja entró no sabía qué decir. Me había quedado mudo con la impresión. En todos mis años de Malilla había visto cosas extrañas, pero no como lo que estaba presenciando ese día. Al entrar, la bruja me dijo: tus enemigos desaparecieron. Le dije: no, aún no. Estos son solo algunos. Mi patrón es el que los manda. Aún sigo en peligro. Lo sé, me dijo la anciana. Él tendrá otro final. Gracias a este libro ahora seré más fuerte. Y todo gracias a ti. Vete a tu casa. Ya sabrás el final de los demás. Solo te pido una cosa. Cuando puedas, ven a visitarme. Le dije que sí. Caminé fuera del lugar y me dirigí a mi casa. Ya había anochecido.
Pude entrar por una ventana a mi casa y me recosté en mi cama y me quedé dormido. El día había sido muy pesado y me venció el sueño. A la mañana siguiente salí a hurtadillas de casa para no ser visto. Caminé por el mercado y al pasar por un puesto de revistas pude ver el periódico del día. El letrero en letras grandes llamó mi atención. Este decía: en fuerte enfrentamiento, jefe de plaza pierde la vida. El nombre y la fotografía de mi patrón venían en grande. Lo compré y lo leí en el lugar. No cabía en el asombro. Todo había sucedido como la vieja bruja lo había dicho. Lo que no entendía es el interés de aquella mujer por verme y que la visitara. Ese día decidí ir a visitar a mis padres en la ciudad capital. Los acontecimientos que se habían llevado a cabo me tenían un poco melancólico. Cuando visité a mis viejos, ellos estaban sentados en la sala platicando de varias cosas. De pronto, los noté algo indecisos, como que me querían decir algo y no se atrevían. Sus miradas y su tono de hablar me dieron la razón. Los conocía de siempre y sabía cómo eran. Mi madre comenzó diciendo: «Sabes, hijo, esto te lo quisimos decir siempre, pero dudamos de ello. Ahora que ya estás grande, creo nos comprenderás porque hicimos todo esto. Decidimos que esto sería un secreto, pero pensamos que debes saberlo». Los interrumpí diciendo: «Lo que sea que me quieran decir, díganmelo, yo sabré comprender». Mi padre habló sin tapujos: «Hijo, sabes que siempre te vamos a querer y que eres lo más importante para nosotros». Contesté casi de inmediato: «Ya díganme, que me están asustando». «Hijo, nosotros te adoptamos», contestó mi madre a la vez que sollozaba. Mi padre la abrazó y los dos lloraban pidiendo perdón. Los dejé que se desahogaran y solo pude verlos. Mi mente viajó en varias partes de mi infancia. En ese momento, una cara de una mujer me vino a la mente. Mi madre me dijo en ese instante: «Tu madre te dio en adopción cuando tu padre murió. Ella perdió la razón y nosotros, al verte tan indefenso, buscamos los medios legales para adoptarte». Escuchaba la voz de mi madre, lo que decía, y la imagen de la anciana bruja y la imagen de la bruja cuando la rescatamos en el río y su imagen de mujer joven se me hicieron familiares. Deduciendo todo aquello, comprendí en ese momento que la vieja bruja era mi madre biológica. De mis labios salieron unas palabras: «Los comprendo, papás, yo también los amo y no importa lo que haya pasado, siempre serán mis padres». Los abracé y salí de su casa. Tomé mi auto y me regresé al pueblo. En el camino sacaba conclusiones. Ahora sabía por qué aquella anciana bruja me había salvado de morir. Claro, ella era mi madre y por eso me había protegido. Esa misma noche me dirigí hacia la casa del bosque. Quería encarar a la bruja. Cuando caminaba por el sendero oscuro a mi paso, la vi salir a ella. Entonces la pude ver con claridad, gracias a la luna llena. Ella me dijo: «Ya sabes que eres mi hijo, ¿verdad?». Asentí con la cabeza. Ella me abrazó y me dijo que siempre me había cuidado y siempre había estado a mi lado, pero a la distancia me cuidaba. No había querido intervenir en mi vida, solo lo hizo hasta que me había metido a trabajar a la maña. Ella quería un mejor futuro para su hijo. No sabía qué decirle. Después se separó de mí y me dijo: «Yo tengo que trascender, ya cumplí con mi destino. Ahora tú tienes otra oportunidad. Haz una vida buena y endereza tu camino. Siempre estaré contigo». En ese momento me di cuenta que ella se esparcía cual rocío en la madrugada, disolviéndose en el aire fresco de la noche. En un instante desapareció de mi vista. Caminé hacia la casa abandonada del bosque, esperándola encontrar adentro y pedirle más explicaciones. Cuando entré a la casa,
Todo lucía solo, empolvado y con aspecto abandono. Pareciese que ahí nunca había vivido nadie. Salí del lugar y me fui a mi casa. Al otro día abandoné el pueblo. Empezaré mi vida en otro lugar desde cero.